¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué gusto estar contigo, Rafa, qué gusto estar con Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con toda la información que hace unos minutos les anunciábamos en el avance. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, un placer estar con ustedes, haciendo viajes a distintos puntos de la República, como Zacatecas, y estará aquí Ayala Blanco, el maestro Jorge Ayala Blanco, platicándonos de su vida, de su trayectoria como crítico, como escritor, lo comentabas, Laura, hace un ratito fuera del aire, químico. Químico, ingeniero químico tal, también, ¿quién diría, eh? De esto vamos a estar platicando, pero antes de que todo esto transcurra, nos vamos a Guadalajara, a la Perla Tapatía, porque los monstruos de Guillermo del Toro rondan por allá y de esto nos platica Güemantzin Rodríguez, a quien saludo con muchísimo gusto. Güeman, platícanos cómo se vive no solo la antesala de esta exposición, sino también la Bienal. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Güemantzin, allá en Guadalajara? Ahí está. ¿Yo, para mí? Adelante. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? Amigos de Noticias 22, el equipo de este noticiero que se encuentra aquí en Guadalajara los saluda con mucho gusto desde el Centro de Artes Escénicas, en donde se está celebrando la tercera edición de la Bienal Mario Vargas Llosa, y queremos compartir con ustedes algunas conversaciones que hemos tenido con algunos de sus participantes. Vamos a escuchar la voz de Mónica Lavín, escritora muy cercana también a nosotros en Canal 22 en Noticias, dado el programa que ha hecho con Rosa, también que se encuentra aquí, Rosa Beltrán, participando. Así que en otra ocasión vamos a conversar también con Rosa Beltrán. Por lo pronto vamos a compartir con ustedes este momento que tuvimos con Mónica Lavín. Les comenté ayer que es la literatura y la frontera los elementos a considerar en las discusiones sobre la novela en esta Bienal. Y al respecto nos dice lo siguiente Mónica Lavín. ¿Cuál es el papel de la novela en nuestro tiempo, en este siglo, en este momento del siglo tan confuso, tan oscuro, tan intolerante del otro? Me parece que la novela, y fíjate, el tema es fronteras, fronteras y puentes. Me parece que la literatura es precisamente el espacio, y estamos hablando del mundo de las letras en español, es el espacio donde vernos los unos a los otros, confrontar ideas, en estas propuestas de mundos que analiza o exhibe o cuestiona o ve hacia al corazón de la emoción o del pedazo del siglo que cada uno de los autores les toca vivir, pues es poner a la novela en el centro y hacer de la literatura la fiesta yo creo que de la hermandad, en el sentido de que no tenemos que pensar igual, pero podemos escucharnos, oírnos, compartir nuestras visiones del mundo, y yo creo que es una oportunidad de hacerlo. Bien, pues estas son las palabras de Mónica Lavín. Hoy por la mañana, en una de las mesas celebradas en este lugar, participó Alberto Chimal. El título de su mesa fue Literatura Fronteriza. Y entonces preguntamos, para ti, Alberto, ¿qué significa esto de la frontera dentro de la literatura? Él responde más o menos lo siguiente: lo que vemos en la frontera es aquello que no entendemos, que tiene que ver con el otro o con lo otro, y en ese territorio existe la literatura. La idea de frontera en literatura es como en otros ámbitos, es una construcción de lenguaje, ¿no? Es un límite inventado, un límite arbitrariamente colocado por cualesquiera razones, ¿no? A veces sirve tener delimitaciones para entender de qué estamos hablando, para clasificar obras y estudiarlas, o para crear conceptos, ¿no? Pero a veces también implica una limitación. Constantemente ahora circula en los medios la discusión acerca de este lugar común, pues de cierta parte del espectro político, según el cual todo lo que una persona puede lograr depende de su propio empeño, ¿no? La verdad, híjole, la verdad es que no es cierto. La verdad es que cómo una persona viviendo en Ruanda o en Myanmar o en la Sierra de Guerrero, claro, por supuesto, ¿no? En la Sierra de Ayutla, que llevan 2 años sin agua, cómo cualquiera de esas personas va a poder tener acceso a las oportunidades
que tienen otras, ¿no? En situaciones menos desventajosas. La verdad es que ese argumento es una falacia que se cae por su peso simplemente con que abramos un poco los ojos, con que contemplemos esas fronteras. Y creo que parte de lo que nos toca es como hacerlas más visibles, darnos cuenta de que están ahí, darnos cuenta de que existen y hacer que otras personas se den cuenta también. Y ahora continuamos con David Toscana, quien dice: nadie se ha hecho más inteligente por ver cine y sí por leer. David Toscana, quien ha ganado el premio Javier Villaurrutia por su novela Ole Garay, dice que la frontera está entre el libro y los lectores. La mayor frontera que tiene ahorita la novela es con el lector. Las fronteras se hicieron para cruzarse a través, en este caso, de la lengua. Nos entendemos perfectamente en Latinoamérica, sea el español de Argentina, sea el español de Colombia, sea el español de México, lo entendemos muy bien. Entonces ahí no tenemos fronteras, pero sí tenemos fronteras en el modo en que circulan los libros y fronteras en la posibilidad de llegar a los lectores. Un libro que no tiene un lector, pues entonces se le atraviesa una frontera que no pudo nunca atravesar. Y hay que entenderlo así porque las fronteras se hicieron para cruzarse. Hay muy pocas fronteras que de pronto son definitivas, que son una barrera que ya no se puede atravesar. Sí, yo espero que haya una especie de revolución, que la gente entienda que no hay nada tan anárquico el día de hoy como leer literatura, leer a los clásicos, volver a los clásicos. Todo esto es un modo de ser anárquico, de ser rebelde. Bueno, continuamos aquí en Guadalajara con algo de viento después de un día muy soleado, pero el problema es que estamos en un área con solares y con diferentes áreas de construcción, así que el polvo está un poquito sabroso. Bueno, esta entrevista, la de David Toscana como la de Mónica Lavín, la van a poder encontrar de manera íntegra en nuestra página electrónica Noticias 22 Digital, en donde también estamos generando otros contenidos distintos a los que compartimos con ustedes aquí en Noticias 22, así que los invitamos a que les echen una leída, parte de lo que se encuentra en la Bienal, pero como les dije ayer, no todo lo que estamos haciendo aquí en Guadalajara se concentra en este espacio. El día de mañana en el MUSA, el museo que se encuentra junto al Paraninfo, será inaugurada la exposición de Guillermo del Toro, Los monstruos de Guillermo del Toro. Por eso nuestro compañero Julio López, que ya se encuentra por acá, está preparando lo siguiente como un guiño a lo que tendremos el día de mañana. Guillermo del Toro fue uno de los primeros directores en tomarse en serio la adaptación cinematográfica de un cómic. En 2004 llevó a la pantalla grande al monstruo rojo creado por Mike Mignola, Hellboy, interpretado fantásticamente por Ron Perlman. Si bien esta fue una película por encargo, el director mexicano, fiel a su estilo, le imprimió su sello particular. Con el tiempo, el bebé demonio creció y vinieron las dudas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y cuál era su lugar en el mundo? Hellboy, el héroe repudiado por ser diferente. Solo Guillermo del Toro ha sido capaz de introducir en la vida cotidiana de México una historia sobre un vampiro moderno con la invención de Cronos. Su ópera prima cautivó a propios extraños y fue su monstruosa carta de presentación para el mundo. Toda la historia gira en torno de un pequeño aparato, un escarabajo de color dorado, que le otorga vida eterna a quien lo utilice. A cambio, el portador se verá obligado a beber sangre para mantener su condición de inmortal. Para muchos, El laberinto del fauno es la mejor película realizada por Guillermo del Toro, una fábula que nos transporta a la Guerra Civil Española para contarnos la historia de una pequeña princesa. Lejos de la edulcorada imagen de los cuentos de hadas, aquí el fauno es un personaje misterioso, casi olvidado, cuya existencia se remonta a los días de la creación, tan sabio como la naturaleza y al mismo tiempo intimidante. Sin lugar a dudas, Guillermo del Toro también es el creador de una de las criaturas más terroríficas del cine. El monstruo come niños es maldad pura. Sus ojos, rojos como carbones, descansan sobre la mesa.
y sus manos alargadas siempre están listas para la llegada de su siguiente víctima. Un ser de cuerpo famélico y hambre insaciable, un monstruo decadente, una pesadilla hecha realidad. En la forma del agua, Guillermo del Toro ha llevado a su criatura a un estado sublime. Para algunos, este monstruo marino es un dios primitivo. Para otros, es un ser místico traído de Sudamérica. Para Elisa, la protagonista, es amor puro. Y para el villano de la historia es un objeto, un conejillo de indias repugnante. Es nada. En realidad, este ser acuático es todo eso. Noticias 22, Julio López. Bueno, de esta manera terminamos nuestro enlace en vivo desde Guadalajara, desde el Centro de Artes Escénicas, pero déjenme hacerles una invitación. ¿Qué es lo que vamos a tener el día de mañana? Mañana vamos a transmitir en vivo desde el Musa, donde está la exposición de Guillermo del Toro y sus monstruos. Pero también tendremos una conversación con José Force, líder de la banda La Cuca, pero también quien diseñó el artefacto del alquimista de Cronos, ese tipo de escarabajo metálico que vampiriza al personaje de Federico Lupi. También tendremos una conversación con Eugenio Caballero, mexicano ganador del premio Oscar, quien es curador de esta exposición de Guillermo del Toro, y por supuesto momentos de la conferencia de prensa. Pero además, a las 2 de la tarde, por favor apúntenlo bien, mañana a las 2 de la tarde en el perfil de Facebook de Noticias 22, vamos a tener en vivo la conferencia de prensa de Guillermo del Toro desde Guadalajara. Así que pues tenemos todavía mucho trabajo por hacer y compartir con ustedes un adelanto para que no se pierdan nuestra transmisión de mañana. Nos despedimos, volvemos a la Ciudad de México con ustedes, Rafael y Laura, y nos vemos pronto. Muchas gracias, Weman. Pues estaremos al pendiente ya apuntadísimo mañana a las 2 de la tarde para seguir, por supuesto, a través de las redes sociales de Noticias 22, esta conferencia de prensa que ha levantado también mucha expectativa por la presencia de Guillermo del Toro en su ciudad natal. Efectivamente, y bueno, vamos a descubrir más acerca de lo que ocurra mañana seguramente. Gracias por esta cobertura a todo el equipo que está de Noticias 22 allá en Guadalajara. Y tenemos mucho más cine esta noche, no se pierdan al ratito una entrevista con el maestro Jorge Ayala Blanco. Volvemos después de una pausa. Bueno, continuamos viajando por la República Mexicana, Rafa. Y bueno, allá también en Zacatecas les hemos estado platicando, se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro, pero también, bueno, no pero, porque me dicen, no, pero ¿cuál es la diferencia? Me tienen prohibido usar pero. No hay contrastes. Es una noticia que también nos entusiasma, el nombramiento de tesoros del patrimonio cultural del mundo que se inscriben en esta región de nuestro país. Y vamos a conocer algunos de la mano de Karen Rivera. Adelante, Karen. Feria Nacional del Libro Zacatecas 2019, en honor a Roberto Cabral del Hoyo, del 24 de mayo al 2 de junio. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con gusto desde Zacatecas. Envío un caluroso abrazo a mis compañeros en el estudio en la Ciudad de México, y a mis espaldas se encuentra la catedral de este estado, una estructura arquitectónica que se construyó en el siglo XVIII y que tiene un estilo churrigueresco. Cuenta con 3 fachadas y 2 torres, y fíjense que una de las torres está decorada con las joyas de los devotos zacatecanos. Recientemente fue nombrada Tesoro del Patrimonio Cultural del Mundo, como lo fue La Quemada, un sitio arqueológico que tuvimos la oportunidad de visitar. Habitada entre el año 350 y 1150 de nuestra era, La Quemada representa el asentamiento monumental más relevante en el centro norte del país. Debido a su dimensión de más de 70,000 metros cuadrados, a la lejanía de asentamientos parecidos, ya que aún falta mucho por explorar en el lugar, se le atribuyó una gama de conjeturas. Se le ha considerado un enclave teotihuacano, un emporio tolteca e incluso el legendario Chicomostoc. Este lugar está construido en 3 etapas muy diferentes.
La primera está fechada del año 300 al 500 después de Cristo. La segunda es del año 500 al 700 y la más reciente es del año 900 al 1000. El sitio cuenta con 5 niveles en el que se puede observar una cancha para el juego de pelota grande en forma tradicional de I, un basamento piramidal, un salón de columnas y en lo que se piensa fue un patio de sacrificios. También se cree que fue el paso de procesiones para honrar a deidades, así como de los tributos y recursos que sostenían a la población de la época. Su nombre hace referencia a los restos quemados encontrados en el lugar al extraer la piedra. Zacatecas fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993 por la UNESCO y es gracias a su riqueza arquitectónica e histórica que podemos conocer sitios como la mina de El Edén, una mina que comenzó a funcionar poco después del año 1500 y que tiene una historia que contarnos. Tuvo muchísima riqueza y la principal fue de la plata. Hay más minerales como el cobre, hierro, zinc, plomo, cuarzo, estaño y también hubo pequeñas cantidades de oro, pero lo principal fue la plata. La mina deja de trabajar a partir de los años 60 porque la mina se inunda y porque la población creció demasiado rápido. Entonces la mina dura abandonada 10 años. Fue en 1975 cuando deciden acondicionarla, abrirla como un centro turístico. Ahora vamos a conocer otro de los tesoros del patrimonio cultural del mundo. Se trata del Museo Pedro Coronel, que se inauguró en 1983 y que resguarda obras que van desde el siglo XVI de origen chino, egipcio y maya hasta piezas de Picasso y Miró. A mis espaldas, de mi lado derecho, se encuentra el Cerro de la Bufa, otro de los sitios emblemáticos de Zacatecas, porque se cree que ahí llegaron los primeros españoles exploradores. ¿Qué tal si lo recorremos? El Cerro de la Bufa es importante como sitio estratégico cuando la llegada de Juan de Tolosa y Cristóbal de Oñate. Diego de Ibarra, cuando llega a conquistar o más bien a fundar las minas, pues lo toma como un punto de referencia. De ahí pues la Bufa también resguardó algunas culturas y pues sirvió, ¿no?, más que nada como un punto de referencia histórico. A 2.567 metros sobre el nivel del mar se encuentra el Cerro de la Bufa. Su nombre se lo dio Juan de Tolosa, conquistador y explorador español, considerado uno de los fundadores de Zacatecas, y significa, en aragonés, vejiga de cerdo. El sitio fue testigo de la batalla más sangrienta y la última de la Revolución, historia que resguarda el museo del lugar. Aquí tenemos más que nada historia, vamos hablando de eso, de información, algunas armas, algunos artículos de la época, pero un pequeño es lo que es esta sala, un poco de lo que es el inicio de la revolución, un poquito de sus etapas. Posteriormente vamos viendo lo que es vida cotidiana, cómo era la vida en aquel entonces, y de lleno nos metemos a lo que es la batalla, la toma de Zacatecas, la guerra más sangrienta durante toda la Revolución Mexicana. Hasta aquí llegó nuestro recorrido por este estado y me quiero despedir con una frase tradicional. Zacatecas tiene rostro de cantera y corazón de plata. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio en la Ciudad de México. Hasta la próxima.
Bueno, después de estos recorridos que nos ha hecho Karen por distintas partes de Zacatecas, yo creo que pues sí se antoja ir a visitar este estado. Quienes lo conocen ya, regresar, y si no, bueno, pues yo creo que tiene cualquier cantidad de espacios, tanto exteriores como intramuros, para disfrutar. El corazón, la capital, es hermoso, entonces es muy, muy bello, hay que darse muy una bello. vuelta, y además se come exquisito en Zacatecas. Y ya que andamos recorriendo la República, Pues vamos a ver qué sucede en otros estados. Querétaro vuelve a ser la capital del flamenco con la 7ª edición del Festival Ibérica Contemporánea, que este año trae a nosotros más de 20 espectáculos, galas, cursos, talleres y hasta un ciclo de documentales. Este encuentro artístico, realizado cada 2 años, comenzará el 6 de julio y durante 2 semanas ocupará los foros más emblemáticos de la ciudad, como el recién inaugurado Museo de Arte Contemporáneo, pero también sus calles y jardines. Desde su creación en 2007, el Festival Ibérica Contemporánea ha ofrecido 120 espectáculos y convocado a más de 85,000 espectadores. La Secretaría de Cultura está buscando bailarinas y bailarines que deseen formar parte de la Compañía de Danza del Estado de México. Los interesados deberán ser mayores de 18 años, tener nacionalidad mexicana y 5 años de residencia mínima en el territorio nacional. También deberán contar con estudios avanzados en danza clásica y poseer experiencia escénica, por lo que deberán enviar un video en formato MP4 interpretando una variación clásica y una neoclásica o contemporánea con duración no mayor a 3 minutos y vigencia no mayor a 6 meses. La información completa de la convocatoria está disponible a través del sitio cultura.edomex.gov.mx/convocatorias. Y procuren no demorarse, pues toda la documentación deberá ser enviada a más tardar el 14 de junio. El Centro Cultural Tijuana inaugura la exposición Pedro Valtierra Testigo en la sala 2 de su espacio museográfico El Cubo. Esta muestra reúne 167 imágenes en las que el fotoperiodista y fundador de la agencia Cuarto Oscuro registra los acontecimientos más significativos que le ha tocado observar durante las últimas 4 décadas dentro y fuera del país, siendo al mismo tiempo un recuento visual de nuestro tiempo y un homenaje a su trayectoria como profesional de la lente. Pedro Valtierra Testigo puede ser visitada de martes a domingo de 10 a 19 horas en el Centro Cultural Tijuana. Como ya les habíamos anunciado, del 5 al 9 de junio se celebrará en el Fórum Cultural Guanajuato la primera edición del Liber Festival, que entre su vasta oferta artística contará con 3 funciones de El Rapto en el Serrallo, primer título operístico de Mozart que se presenta en la sala principal de este recinto. La puesta en escena de este Singspiel de 3 actos es de Sergio Vela, mientras que la música correrá a cargo de la Camerata de Coahuila y el coro del Teatro del Bicentenario bajo la batuta de Antoni Ros Marbà. Participan también las agrupaciones Tambuco y Segrel, interpretando música antigua y oriental entre los números musicales de Mozart. Las presentaciones del Rapto en el Serrallo serán los días 5, 7 y 9 de junio en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña del Fórum Cultural Guanajuato. Y en lo que arman su agenda y deciden qué estado de la República visitar, por lo pronto, ahí en casita, no se separen de la señal de Canal 22, porque la Constitución Moral llega a la mesa de debate 22. Efectivamente, hoy con Julie García, y vamos a ver qué es lo que se dice acerca del rescate de esta propuesta. Terminando este espacio, debate 22, por supuesto, en el mejor canal, el Canal Cultural de México. Ya volvemos. El FONART cumple 45 años de promover la actividad artesanal en nuestro país y además lo celebra con grandes ofertas. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías celebra 45 años de ser la institución gubernamental al servicio de los artesanos mexicanos, cuya labor fundamental es la promoción, apoyo técnico para la producción e impulso para la comercialización de su trabajo. Con motivo de la celebración del 45 aniversario, se inauguró la Galería FONART,
con la exposición textil de la reconocida artesana chapaneca Carmen Vázquez Hernández. Posteriormente se llevó a cabo una ceremonia presidida por la secretaria de Cultura y la directora del FONART, en compañía de 25 artesanos Premios Nacionales de Artesanía, donde se reflexionó sobre la historia y perspectivas de la institución. Vamos a darle mucho más peso al mensaje que tiene cada uno, al mensaje cultural que tiene cada uno de los objetos. Entonces, vamos a realizar, entre otras cosas, una galería de arte popular que le permita a cada uno de los que ya han sido premios nacionales o de los jóvenes creadores mostrar en toda su riqueza su obra plástica. Estamos documentando lo más detalladamente posible cada uno de los objetos que hay en la tienda para que se comprenda desde el uso de las materias primas hasta el proceso de trabajo y el mensaje de cada uno de estos. Entonces estamos, digamos, cuando te lleves un objeto vas a saber toda esta historia. En la tienda museo ubicada en la sede del FONART se ofrece a la venta artesanías de alrededor de 60 etnias del país, trabajo que representa la cultura y cosmovisión de cada región. Venir a la tienda, hacer un recorrido y dejar que nos capturen estas imágenes y entenderlas como eso, como literatura, como crónica, como ensayo, como una propuesta de un México distinto que tiene que ver con el respeto a los ancestros. Por ejemplo, en los huipiles está el árbol de la vida, con una relación cotidiana con la naturaleza. Hay artesanas que nos han venido a explicar que lo que está en la franja inferior tiene que ver con las plantas medicinales con las que curan a sus hijos. En fin, yo lo que haría es una invitación, un llamado a realizar ese diálogo con los objetos y con los artesanos. Como parte de la celebración, la tienda museo ubicada en la avenida Patriotismo de la Ciudad de México ofrece un 30% de descuento en todas las artesanías hasta el 31 de mayo. Noticias 22, Omar Vera. Y vamos con otras manifestaciones visuales. El artista colombiano Santiago Pinyol presenta su primera exposición en México. Una sala de yoga con tapetes que tienen inscripciones, un muro para escalar que integra pantallas digitales. Todo ello forma parte de la exposición Lo que no se ha perdido, y en la que el artista Santiago Pinyol reflexiona sobre la superposición de espacios, la imagen y el cuerpo. A mí me interesa lo que sucede en esa superposición de esos espacios a un espacio expositivo. Y de alguna forma a mí me interesa cómo a veces las condiciones de un espacio son invisibles, o sea, como cuando nosotros vamos a ver algo, lo estamos viendo de una manera, eso ya supone un cuerpo, supone una forma de ver, supone una forma de interactuar, y al superponer otro espacio trae de otra forma como otras condiciones. El artista también reflexiona sobre el erotismo, tema que se hace evidente al integrar una pantalla en el muro para escalar y en donde se aprecia una mujer lamiendo una pantalla. Tiene que ver sobre todo con la idea de narcisismo y de autodiseño, de alguna forma. Entonces también la exposición, uno de los subtemas que tiene es el paso de lo sagrado a lo secular, que es dentro de los estudios de cultura visual, se ha estudiado mucho cómo es la relación de lo sagrado a lo secular, cómo cambiamos nosotros como sujetos y cómo empezamos a pensarnos cómo pasamos de unas preocupaciones que tenían que ver con el alma, por decirlo de alguna forma, a preocuparnos por otras cosas que tienen más que ver con los objetos, con las imágenes. Pero también reflexiona sobre la naturaleza fundamental del lenguaje. Hay bastante texto, hay poemas objetos, hay texto distribuido en diferentes sitios y diferentes tipos de lenguaje, pero sobre todo el lenguaje textual. A mí me interesa cuáles son los tipos de lenguaje que configuran nuestra realidad. Yo creo que ahí pues el lenguaje escrito es una parte fundamental de cómo nosotros entendemos lo material y lo inmaterial. Lo que no se ha perdido permanecerá en la Galería Enrique Guerrero hasta el 22 de junio. Con información de Víctor Gaspar, Noticias 22.
Los monstruos y fantasmas del siglo XXI se manifiestan en la voz de un solo hombre. Conozcamos a Tom Paine. Solo recuerden la sencilla figura humana que tienen frente a ustedes. Un hombre, 3 historias, 3 momentos de su vida. Una obra donde hay risas y hay dolor. Al frente, el público que es algo más que un mero espectador. Se trata de Tom Paine, basado en nada. Una obra original de Will Eno. Es una obra que encontré por azar. Realmente yo no estaba buscando un monólogo. Estaba buscando una obra que montar y una manera de buscar nuevos textos es analizando qué ha sido nominado o ha sido ganador de un Pulitzer. Inquietante dramaturgia que por su extrañeza, originalidad, profundidad y humor remite a Beckett a Albee. Cualquier ser humano va a conectar. Por ejemplo, menciona cuando uno pierde como la infancia, ¿no? Cuando habla de la niñez, habla de cuando te tienes que despedir de tus padres, cuando te rompen el corazón por primera vez, cuando pierdes un ser amado, pero todo lo aborda como desde un vómito emotivo y mental, ¿no? Sin ninguna estructura como lógica. Tom Paine es una escritura moderna y con la simpleza del teatro más puro, un actor frente al público y nada más. Dirigida por un experto en unipersonales, Adrián Vázquez. Decidí montarla porque cuando la leí me hizo reír mucho, pero también me dio miedo, pero también me conmovió. O sea, pasé como por muchas emociones, creé muchas imágenes, nada más de leer el texto. Entonces dije, esto seguramente puesto en escena va a ser muy poderoso. Y también sentía que era un monólogo que me exigía a mí como ampliar mi zona de confort, ¿no? Como hacer otro tipo de personaje que generalmente pues, no me dan, ¿no? El texto de Will Eno se vuelve un manifiesto dialéctico expresionista sobre el individuo. Confronta pensamiento y mente, reflexiona sobre el miedo y la aprehensión, construye verdad desde el aparente sinsentido. Un saludo a toda la banda que ve Canal 22, yo soy Luis Arrieta y los quiero invitar a que vean Tom Paine. Es un montaje que estamos en la teatrería todos los miércoles a las 8:30. Y es una obra donde no hay cuarta pared, es donde yo les voy a como ahora sí que hacer todo con el público. Entonces es una obra que ustedes también van a participar y creo que les va a gustar, van a pasar por muchas emociones. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. El mundo conteniendo el aliento. Imagínense. Y seguimos platicando acerca del centenario luctuoso de Amado Nervo. Ya hemos en varias ocasiones hablado acerca de la manera en que influyó el sentimentalismo de Amado Nervo en el imaginario popular, junto con, por ejemplo, Agustín Lara, como lo ha mencionado Juan Villoro. Es una expresión romántica que se extiende por todo el cancionero popular hasta nuestros días y así quedó demostrado en el Colegio Nacional. El espíritu de las canciones de Agustín Lara, Manuel Esperón e incluso Juan Gabriel tienen sus raíces en la corriente literaria del modernismo, representado por Amado Nervo. Para mostrar estos puentes, se ofreció el concierto-conferencia en el Jardín Azul de tu extravío, Amado Nervo y la canción romántica. Fueron los compositores los que de alguna manera recogieron la estafeta del sentimentalismo extremo de Amado Nervo, con una figura clave, Agustín Lara, que se postuló como músico poeta y que construyó su propia leyenda imitando un poco a los poetas modernistas. Entonces, en la figura de Agustín Lara nosotros tenemos al continuador evidente de Amado Nervo. Y posteriormente, muchos otros compositores, acaso sin saberlo, siguieron en la misma estela de Nervo. El día que me quiera, la rosa que engalar. Inspirados en Amado Nervo está ni más ni menos que el propio Gardel, ¿no? Con El día que me quiera. Sin embargo, para este concierto literario decidimos rescatar una canción muy sui generis de Manuel Esperón, que aborda el poema original que dio pie al extraordinario tango de Gardel. Entonces, entre otras joyas, se ofrecen esta canción y también un rescate que hizo Guillermo Zapata, nuestro líder musical, de una letra que había compuesto Carlos Pellicer, inspirada vagamente, si se quiere, en ese espíritu tardíamente modernista, en el cual, por supuesto, opera Amado Nervo como
el gran anfitrión. En el marco de este concierto-conferencia organizado por el Colegio Nacional, Juan Villoro anunció que en breve aparecerán nuevas ediciones de la obra de Amado Nervo, en donde se ha reunido parte de su prosa. Amado Nervo fue un autor múltiple, se conoció mucho su poesía, pero por ejemplo, él practicó la crónica de sociales en periódicos de Mazatlán, escribió crónicas deportivas, hizo la primera biografía importante de Sor Juana Inés de la Cruz, que estaba un tanto en el olvido, escribió ciencia ficción, fue precursor de muchos géneros, y yo creo que lo más renovador que hizo fueron las novelas breves. Están por publicarse Otras Vidas, que son 3 novelas breves de Amado Nervo, con un prólogo de Gustavo Jiménez Aguirre, el máximo especialista en este campo, un epílogo mío. Ahí destaca El Donador de Almas, que es una historia extraordinaria. Es la primera historia sobre el hermafroditismo mental que se escribe en México. Es un hombre que tiene en su cerebro a una mujer y a un hombre, entonces tiene 2 sexos mentalmente. Es una historia muy arriesgada para su época, es una gran comedia. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una pausa y esto se va a poner crítico. Descubran por qué al regresar. Uno de los más respetados, admirados y queridos críticos del cine nacional nos acompaña esta noche en Noticias 22 y hasta Loñero nos va a sacar. Pues sí, vamos a platicar acerca de la ñerez del cine mexicano, pero la ñerez de los mexicanos. Este es el pretexto para platicar con el gurú del cine mexicano, Jorge Ayala Blanco. Maestro, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y efectivamente, este nuevo capítulo del abecedario del cine mexicano, que es una historia viva de nuestra cinematografía, nos va a dar pie para hacer un repaso, ¿qué te parece?, acerca de tu historia, que es muy curiosa, como periodista, crítico, ensayista, docente. Pues sí, todas estas actividades que arrancan desde que estaba yo estudiando Ingeniería Química en el Instituto Politécnico Nacional y participaba en la programación y la presentación de las películas del Cineclub de Medicina Rural, una escuela que ya no existe, por supuesto, se volvió la Escuela de Medicina del Poli, y ahí puede decirse que ahí me formé, empecé a escribir en suplementos culturales, también de periódicos que no existen, el México en la Cultura de Novedades. Después pasé a pedir la beca del Centro Mexicano de Escritores, pero una sorpresa me la dieron, y ahí es donde realmente aprendí a escribir, escribiendo curiosamente la A del abecedario del cine mexicano, que es la aventura del cine mexicano. Ahí le escribí guiado por el presidente de la Academia de la Lengua, que era un filólogo de primer orden, Francisco Monterde, y mis grandes maestros a los que les debo realmente tener una formación literaria práctica, que eran nada menos que Juan Rulfo y Juan José Arreola. Y bueno, tú dejaste completamente la química para dedicarte a lo que era tu pasión, tu hobby, y volverlo tu profesión. Bueno, yo seguí los consejos del más, digamos, más respetado de los críticos de cine de mi época, Francisco Pina, que era una especie de patriarca, ¿sí? Él me dijo una vez: Jorge, vive tu vida como si ya estuvieras jubilado. ¿Qué harías con tu tiempo? ¿En qué lo ocuparías si ya te hubieras resuelto todos los problemas? Entonces dije, no, pues ver películas y hablar de ellas y escribir de ellas porque me encanta. Entonces me dijo, haz eso. Y finalmente lo obedecí y a eso me dedico desde hace, escribiendo en periódicos, crítica de cine, 56 años, y dando clase en lo que fue el CUEC y actualmente la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Cumplo 54 años precisamente en estas fechas. ¿Cuáles son las primeras películas que tú tienes en tu memoria? ¿Son películas mexicanas propiamente? ¿Las primeras que viste? Sí, sin duda. Y yo creo que las películas que más me impresionaban eran Los Tres García, Vuelven los García, Los Pobres, me desgarraba yo con la muerte del camellito, en fin, con los rollos de Chachita, que obviamente
pues éramos más casi de la misma edad. Todos los niños de mi época estaban enamorados de Tucita y de Chachita, ¿no? Entonces eran personajes que yo veía como muy entrañables. ¿Tus películas favoritas están en esta época? Mis películas favoritas mexicanas están, por supuesto, en esta época. Siguen siendo. Bueno, el shock terrible de conocer una película de cabareteras feroz, que era Sensualidad, con Irón Sevilla, que sigue siendo así como el gran mito de mi, digamos, de mi sensualidad. Sí. Efectivamente. Y de las películas contemporáneas mexicanas, ¿cuáles serían, digamos, 2, 3 que tú consideres que han dejado una impronta fuerte en ti? Pues yo creo que van variando, porque como he escrito 40 libros sobre cine, esto quiere decir que cambian mis, digamos, mis películas modélicas. Por ejemplo, en la niñez del cine mexicano, para mí hay 2 películas que son fundamentales, pero que serían 4 o 5, ¿sí? Sería precisamente la que está en la portada, Mente Revólver, que es una película que se anticipó, precisamente una película de Alejandro Ramírez Corona, egresado del CUEC. Este personaje hizo una película que es una especie de extraño rompecabezas en varios niveles. Y uno de los más importantes es precisamente el que está en la portada, que es desarrollando la tesis de los 3 abortos, que actualmente está de moda por las series. Efectivamente. Hablando de esto, ahora que mencionas, que vemos mucho Netflix y Amazon Prime o qué sé yo, tú ves... Sabemos que tú, como disciplina y como gusto también, pero como disciplina, ves cine permanentemente. ¿Te da la vida para ver, ya que tienes entre muchos otros proyectos de vida, te da la vida para ver todo el cine mexicano? ¿Cómo le haces para verlo? ¿Ves en tele? Yo creo que es un problema de disciplina. Y precisamente mi formación como ingeniero me la dio. O sea, mi acercamiento no es precisamente el que tiene en general la gente que trabaja cuestiones literarias, que crea entelequias. Yo lo que busco es precisamente el desmontar los mecanismos de la película. Y esto lo logro enfocándola de diferentes maneras. De hecho, si analizas la estructura de todos estos libros, los libros de cine mexicano, que son textos totalmente inéditos, y que puedo explayarme. No tengo la presión, digamos, de periodística, aunque sí busco la ligereza periodística. Y mi idea es precisamente que cada párrafo sea un enfoque distinto de la película. Claro, hay algunas que resisten un mayor número de enfoques. El que tiene mayor número de enfoques, en este caso, es una película muy contradictoria, que es La Libertad del Diablo, que tiene cerca de 10 enfoques. ¿Sí? Cada párrafo es como una lectura de la película. Y eso es lo que yo me propongo, que el libro tenga por un lado esta idea que planteabas de la historia viva. Actualiza los anteriores libros que he escrito sobre cine mexicano. Es un periodo que en este caso, por supuesto, son textos muy elaborados y que llegan a ser 100 exactos, con el mismo enfoque. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que el libro, al mismo tiempo que es esta recopilación de, podríamos decir, de críticas inéditas, que solamente las van a encontrar en este libro, es también un panorama histórico, pero también, y eso es digamos, la máxima ambición del libro, que se convierte en un ensayo. En este caso, un ensayo sobre la ñerez, un término... ¿Qué es la ñerez? Porque tú eres muy dado a los neologismos en tus libros y bueno, pues hay algunos muy célebres. Este es un neologismo que utilizas como título del libro. ¿Qué es ser ñero? ¿Cuál es la ñerez del cine del mexicano? Yo tenía la idea de saltarme la ñ, lo cual era pavoroso, porque lo que distingue al idioma castellano es la tilde de la ñ. Entonces todo el mundo me decía, la ñoñez. La ñoñez. La ñañara. No, el cine mexicano no es ñoño, al contrario,
es maldito, es otras cosas, ¿sí? No puede ser eso, es caótico, en fin, es feroz. Y, por supuesto, ñañaras no tienen ñañaras, al contrario, se las quita en cada película. Entonces, curiosamente, una amiga que trabaja con chicos, con chavos marginales de las zonas periféricas, me dijo, no, oye, pero pues está la ñerez. Digo, pero el término no existe, pero me pareció formidable, porque me traducía algo que me impresionaba mucho de las películas actuales. Ninguna quiere ser película directamente de arte. Todas quieren ser películas populares, buscan lo popular. Pero este planteamiento de lo popular, por supuesto, es totalmente distinto del que se planteaba en la época de oro. En la época de oro no buscaban lo popular, eran populares. Los directores de las películas, estos pioneros maravillosos, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, era gente que pertenecía a esos estratos. De una manera natural se daba lo popular. Después, la evolución del cine mexicano, pues se lleva, por ejemplo, a la estatización de los años 60, 70, que son fundamentales, pero que los debutantes, los nuevos directores, están recreando lo popular a través del cine mexicano. O sea, no es una visión directa de la realidad, ya está tamizada. Y lo que buscan es eso, ¿sí? Los viejos modelos, recrearlos. Jorge Fons, y hay un regreso muy frecuente a esta llamada época de oro del cine mexicano. Nos quedamos en ese referente, y ahora que te preguntaba tus películas favoritas, tienes muy claro las de la época de oro y contemporáneas, me dices, se va moviendo. Se va moviendo, incluso la idea misma de lo popular, ¿sí? Y actualmente las películas quieren ser como una aspiración, ser populares, pero no de una manera peyorativa, ¿sí? Lo que me gustó del término ñerez, que puede ser lo más ñero de la tierra, ¿sí? Que no es exactamente lo naco. No. Vamos, no es la estética de la naquiza de Carlos Monsiváis, es otra cosa, nada que ver, ¿sí? No es estar regodeando con la cosa popular, no, es darle un rodeo. A ese rodeo yo le llamo la ñerez. Es un concepto de lo popular que me proponen 100 películas analizadas desde este punto de vista. Yo siempre había soñado con hacer un libro en que exclusivamente me refería a lo popular, y se me dio de dos maneras distintas. Uno, por la observación misma de las películas, que buscan un acercamiento afectuoso de lo popular, esta palabra que está en el aire y que todo el mundo utiliza, entrañable, o sea, una visión entrañable de las cosas, de lo popular. Y por otra parte, por supuesto, el enfoque que yo siempre planteo como ensayístico, que es la aspiración de las películas. Este caso extrañísimo de 100 películas que quieren ser ñeras, y no todas lo consiguen. Porque ser ñero también hay que tener un talento especial para llegar a la sensibilidad popular. Ahora que no también, es tan sencillo. Viendo la utilización de esta palabra, tu acercamiento a las películas, yo pensaba mucho en lo que tú has platicado sobre tu vampirismo espiritual y tu relación con los alumnos. Esto yo creo que también alimenta mucho y está presente mucho en tu trabajo. Bueno, mis alumnos... Aparte te quieren mucho tus alumnos. En general, incluso el director, tu jefe, fue mi alumno, ¿sí? Armando Casas, ¿sí? También fue ¿Y era buen alumno? Jefe. Excelente. Buenísimo, ¿no, hombre? No, era realmente una persona talentosa que inmediatamente lo distinguías. Además por su sentido del humor. Que bueno, también está reflejado en sus películas. Exactamente. Su ironía, ¿no? Su ironía, sí. Efectivamente. Y bueno, pues con este libro ganas el Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Favila. Entonces, ¿tú lo consideras un libro periodístico, es ensayístico, es un libro de análisis? ¿Dentro de qué ámbito? Bueno, es tan ambicioso que quiere ser todo eso y algo más. Sí. Sí, porque quiere ser un libro histórico, por supuesto. Es un testimonio histórico, pero también es un ensayo literario y también un acercamiento a la realidad mexicana.
la realidad mexicana, que actualmente lo sabemos, el término privilegiado se anticipa en el cine mexicano, que es la idea de lo popular. Jorge, pues de verdad que hablar contigo es un enorme placer. Podríamos pasar muchas horas, Rafa, platicando con Jorge Ayala Blanco, como decía, el gurú, pero además es decano académico de la UNAM por su enorme trayectoria también como profesor de muchas generaciones y de ver a estos jóvenes que están abriendo paso, cómo se ha transformado el cine. Yo creo que platicar con él sería realmente una labor titánica, tratar de descubrir todo lo que hay detrás de esa historia. A mí lo que me gusta es también el contacto con los lectores. El libro se presenta mañana en la Casa Universitaria del Libro, en Orizaba y Puebla, a las 6 de la tarde, y los presentadores en este caso no van a ser críticos de cine, sino periodistas culturales, reporteros, entrevistadores de cineastas, que son conocedores del cine mexicano. Pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo ves, Rafa? No, es fascinante siempre escuchar hablar al maestro Jorge, nos despierta pasión no solo por sus reflexiones, por su crítica que ha hecho profundamente de nuestro cine y el cine internacional. Sigues sin ir a las funciones de estreno, ¿verdad? Para que no te pregunten qué te pareció la película. Exacto, sí, eludir un poco el show. Pero sí las ves, sí te mandan las ligas, ¿las ves ahora en tele? De mil maneras. Si me mandan la liga, adoro a la gente que me manda la liga, porque puedo revisar 20 veces la película, tomar datos. Lo que yo busco, te lo dije en alguna ocasión, no es la belleza, busco la precisión, tanto del lenguaje como de la imagen que estoy tomando de la película y recrearla literariamente. Pues bueno, muchísimas gracias por compartir todo esto, Jorge. Gracias por interesarte en mi libro. Y por compartir la crítica en general, Jorge, porque hace falta criticar y ser honestos ante las manifestaciones artísticas, y siempre es una bocanada de aire fresco leerte, y ahora ya en la ñ y esperando el siguiente tomo. Que ya lo entregué. ¿Ya cuál? Ya le entregué la O. ¿Y se llama? No se puede decir todavía. No se puede decir. El misterio. Lo estrenamos aquí, lo presentamos aquí. Formidable. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por habernos acompañado. La cita mañana en el horario de costumbre en Noticias 22. No se pierdan a continuación Debate 22. Muchas gracias. Buenas noches.